Hola Mario. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, un gusto saludarte a vos, a la audiencia, y bueno, acá estamos en Río Gallegos con una agradable temperatura de 10 grados. Hoy vamos a tener una máxima de 17, así que pasaron los días de vientos terribles que tuvimos, que voló todo, así que estamos más tranquilos ya. Y bueno, y seguimos en el camino de las obras del peronismo, ¿no? Hola. Contame alguna. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la nacionalización de los ferrocarriles que estaban en manos inglesas, y el 1 de marzo de 1948, el pitido de la vieja locomotora La Porteña alegró a toda la multitud, anunciando el retiro de los ferrocarriles ingleses, que ahora eran argentinos. Este fue uno de los hechos más importantes realizados por Perón, y que fue la compra de los ferrocarriles, ya que fue un logro clave para la consolidación de la independencia económica, dado que estos transportes eran utilizados por el Imperio Británico para transportar y posteriormente retirar del país granos, carnes y alimentos en general. Aquellos ferrocarriles que estaban direccionados hacia el puerto, cubriendo en forma de abanico parte del territorio, cumplían una función esencial para la carga en barcos que también eran ingleses, al igual que los puertos. Toda aquella infraestructura del país y su comercio exterior, diseñado estratégicamente por Gran Bretaña y sus agentes locales, fue arrasado por una nueva Argentina peronista que se venía abriendo pasos en esa época. Pero todo comienza el 13 de febrero de 1947, cuando se lleva a cabo la compra de los ferrocarriles argentinos por parte del Estado. Las negociaciones para el traspaso de las líneas a mano del Estado argentino empezaron antes, en 1946, impulsadas por Miguel Miranda, quien era presidente del Consejo Económico Nacional, que tenía la tarea de negociar con los ingleses Reginald Lepper, que era el nuevo embajador de Buenos Aires, y con Montague Eddy, representante de los accionistas ferroviarios ingleses y principal figura en las negociaciones. Todas estas negociaciones se concretaron, como dijimos, el 13 de febrero del 47, con la compra por parte del Estado de los ferrocarriles británicos. Este acuerdo lo firmaron Bramuglia, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Ramón Cereijo, ministro de Hacienda, Orlando Maroglio, presidente del Banco Central, y Miguel Miranda por parte del gobierno argentino. Por Inglaterra lo hicieron, como decíamos anteriormente, Reginald Lepper, que era el embajador de Gran Bretaña, y Clip Latham Ballieu, jefe de la misión comercial inglesa. Por otra parte, en 1947 se pone en marcha el primer plan quinquenal, que fue presentado en el Congreso de la Nación el año anterior. Durante la sesión inaugural del periodo extraordinario de sesiones del lunes 12 de octubre, se presenta este plan quinquenal. La puesta en marcha la explica este plan el mismo Perón, en 5 conferencias transmitidas por cadena nacional de radio. Y la iniciativa del Poder Ejecutivo consta de 27 conjuntos de leyes que establecen una serie de reformas fundamentales de carácter político, social, económico, y que abarcan también el ámbito de la administración del Estado. Y esto lo vamos a escuchar al final de la columna, explicado por el propio Perón, la compra de los ferrocarriles del Estado. En los puntos sobresalientes del plan, establece los derechos políticos a la mujer, entre otros tantos, ¿no? Pero la nacionalización de los ferrocarriles se transformó en una causa que sirvió a un proceso cultural con eje en la revalorización nacional, y se masificó la compresión de que representaba la red ferroviaria al servicio de un país,
que pugnaba por romper los lazos de dependencia que imponía la política británica en el Río de la Plata. Perón transformó la nacionalización de los ferrocarriles en la acción política más trascendente de sus primeros años de gobierno. Como dijimos al principio, el pitido de la locomotora La Porteña, el 1 de marzo de 1948, en la estación de Retiro se reunió una multitud para festejar la nacionalización de los ferrocarriles. Perón no pudo asistir al acto ya que había sido operado de una apendicitis y frente a la terminal de trenes miles de personas se enteraron en ese mismo instante de la ausencia del presidente de la nación, ¿no? Sobrevoló entonces el temor de una acción contra el general. La multitud dudó y comenzó a pedir su presencia, y para calmar los ánimos y darle credibilidad al parte oficial, se tuvo que organizar una comunicación desde el lugar donde estaba internado Perón. 70 minutos después de iniciado el acto, se anuncia la palabra del jefe de Estado y su señora, la compañera Evita. Primero habló Evita, y esta fue una de las pocas veces que la multitud escuchó a Evita sin corear su nombre, y en silencio esperaron la palabra de Perón. La estatización de los ferrocarriles no fue simplemente una transferencia de la administración de los servicios. Aquel traspaso representó la creencia que se estaba ante un hecho soberano e independiente que fortalecía la identidad nacional. El proceso de industrialización que estaba desarrollando la Argentina requería de un Estado fuerte, capaz de ser la locomotora que impulse la producción nacional. La red ferroviaria, que continuó creciendo hasta 1955, año en que se llegó a los 47.000 kilómetros de extensión. Recordemos que en esa época los ferrocarriles argentinos habían llegado a ser uno de los mejores del mundo, por el proceso de inversión y por el trabajo argentino. Pero desde entonces comenzó un retroceso a partir de 1955, gradual y sostenido en la red. Frondizi aplicó el plan Larkin, también aplicó el plan Conintes, Alfonsín auspició el gerenciamiento privado y la suspensión total de inversiones. Menem en el 90, con su ministro de Economía Cavallo, terminó el desmantelamiento de los ferrocarriles. Y Néstor Kirchner de la presidencia y Cristina Fernández siguieron manteniendo las privatizaciones. Pero esta obra, que fue la conquista más grande del primer gobierno de Perón y el orgullo del pueblo argentino, debe ser reconquistada para el beneficio de la patria. Por eso, yo los invito a que escuchemos al general Perón cómo nos ilustra sobre la compra de estos ferrocarriles. Por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo: no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Y le dice: ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía: no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires y se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error.
Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día sí, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Y me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy cuando se firmó se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que se tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelitos. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar, es decir, un buen negociante que, aprovechando el Estado, hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Y yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. Ah, dijeron los ingleses. Bueno, el testimonio de Perón, conocido, pero siempre válido que se repita, de cómo con inteligencia se pueden hacer las cosas. Hoy es al revés, con papelitos pintados de verde, vienen y se quedan con toda la industria nacional. ¿La seguimos la semana que viene? Hasta la semana que viene, un abrazo y a cuidarse mucho.